¿Dónde estás? Aquí saliendo de los talleres de Bello, pero esto todo está perdido, hermano. Todo está montado, voy a seguir para allá. En 1866, el entonces presidente del Estado Soberano de Antioquia, Pedro Justo Berrío, firmó la Ley 78, mediante la cual se daba vía libre para la construcción de un ferrocarril en Antioquia. Después de algunos estudios, se llegó a la conclusión de que lo ideal era unir a Medellín con el río Magdalena por ser esta la vía de comunicación de mayor flujo en el país por aquellas épocas. Buenas. El cruce aquí de la variante de Bello está perdido. Yo sigo para Machado. Nace entonces el ferrocarril de Antioquia. Después de intentar contratar a varios ingenieros de diferentes nacionalidades, por pura carambola del destino llega a estos lares don Francisco Javier Cisneros. Nacido en una familia aristócrata de Cuba y educado además en los Estados Unidos, Cisneros se lanza a la construcción de este proyecto sin contar con la poca experiencia de los ingenieros colombianos, ni con la precaria industria siderúrgica, ni con la falta de personal idóneo, ni de recursos elementales que le permitiera terminar tamaña empresa. Los trabajos comenzaron el 28 de noviembre de 1874, pero el primer riel se clavó el 29 de octubre de 1875, casi un año después, cuando la humanidad se enamoraba por primera vez de la Carmen de Bizet. La construcción comenzó en el sitio conocido como Remolino Grande, bautizado tiempo después como Puerto Berrío, en homenaje a quien pensara que Antioquia debía conectarse con el resto del mundo por medio de este modo de comunicación. Don Pedro Justo, el de Santa Rosa de Osos. Ahí es donde entramos en esta historia. Según por cuentas, el apellido de mi cédula es por descender directamente del árbol genealógico del gobernador presidente. Eso por un lado. Y por otro, pocos meses atrás encontré en un cajón, olvidado y descompuesto, un venerable reloj ferrocarril de Antioquia que había comprado en una prendería del centro de Medellín por allá en los años 80. Estando en esas, descubrí que mi ilustre antepasado había tenido que ver de manera decidida con la concepción de esta obra y que el reloj, construido por la prestigiosa casa suiza Moeris, nació como un homenaje de los hermanos Heineken, afamados comerciantes de la Medellín de principios del siglo XX, a esta gesta sinónimo de empuje y de tesón. Comenzó entonces a germinarse una idea basada en una película que vi hace mucho tiempo, en la que un hombre recorría una distancia formidable a bordo de un pequeño tractor para ver a su hermano a punto de morir. La idea era cubrir la distancia desde Medellín hasta Puerto Berrío, todo lo que se pudiera por las antiguas vías del otrora glorioso ferrocarril de Antioquia, pero no de cualquier manera. Tendría que ser de una que nos permitiera transitar por los rieles de la mejor forma posible, con los menores sobresaltos, y así honrar también la memoria de quienes pensaron, fabricaron y murieron, haciendo una obra colosal con visos de agonía y muerte prematura. Un grupo de amigos que finalmente no teníamos idea qué esperar, a qué atenernos o qué encontrar, nos embarcamos en la ocurrencia de buscar un cadáver desperdigado a lo largo de un mapa desdibujado pero conocido, desde los tiempos en los que creíamos que todo sería más fácil. Una investigación previa nos había indicado que la vía férrea entre Medellín y la estación Botero en jurisdicción de Santo Domingo prácticamente no existía. Este tramo, llamado en sus comienzos como la sección Porce, comenzaba a mostrarnos los resultados del abandono estatal. El tiempo se había ensañado con él con más pena que gloria. El robo de las vías, las invasiones y la persistencia de la vida por cubrir el mayor territorio posible no dejaban más de 100 metros libres de recorrido por las líneas que alguna vez trajeron las sedas y las especias de Oriente, la moda de Europa y el mundo del mundo. Y así empezamos. La estación Medellín se levanta como recordatorio de esos tiempos en los que el tren se llevaba y traía cosas y gente. De la estación Villa ya no quedan sino las fotos, bautizada así en homenaje al presidente del estado de Antioquia en 1873, Recadero Villa, ubicada en el barrio San Benito, cerca a la plaza minorista. De la estación El Bosque permanece su construcción al lado del Parque Explora. De la estación Acevedo solo queda el nombre olvidado de don Tomás Acevedo, director de la obra a principios del siglo XX. La estación Bello se mantiene custodiada celosamente por los trabajadores de la antigua Ferrovías, quienes exigen una cantidad de dinero por ver y tocar los vagones desvencijados y corroídos de modo de tiempo y lastre de ganas.
En los antiguos talleres del ferrocarril de Bello, un muro flanquea las vías como un recordatorio de que el tren se murió para siempre, que no volverá. Más adelante, la estación Machado, bautizada en honor al maquinista Juan Machado fallecido en un accidente cerca a Caracolí, simplemente no existe. Exactamente con la misma suerte corrió la estación Copacabana, paradero donde los campesinos bajaban a comprar de manos de los vendedores acuciosos los éxitos musicales de los artistas que hacían furor en el momento. De allí, de las notas chillonas que salían de las victrolas y fonógrafos apostados en las cantinas y estaderos que comenzaban a formar los caseríos cercanos al tren, salió el término música de carrilera, que como su semilla, seguramente correrá la misma suerte cuando las nuevas generaciones la entierren sin afán y sin darse cuenta siquiera. 1000 kilómetros he caminado buscando el olvido y un cruel sentimiento, y no logro poder olvidarlo porque más te grabas en mi pensamiento. 7 noches que llevo sin verte son 7 puñales clavados en mi alma. Unos kilómetros al oriente nos encontramos con lo que fuera la estación Ancón, habitada por una familia cuyo apellido jamás supimos debido a que en cuanto nos vieron salieron despavoridos a esconderse, se conserva en pie un poco a la fuerza. Una casa de arquitectura criolla como cualquiera de la región antioqueña mostraba pequeños rigores, pero si tenemos en cuenta sus casi 100 años antes. Pero su historia ya fue contada y en este caso, nosotros seguíamos de paso. No mucho más allá, los estragos evidentes del abandono hacían presencia. La banca tragada por el río Medellín y la falta de mantenimiento nos comenzaban a mostrar lo que veríamos en los 4 días en que nos propusimos alcanzar la meta. No había más que hacer. Lo mejor era llegar a la estación Girardota en automóvil y de ahí veríamos. Después de comprobar la pérdida de la vía a la entrada del municipio, llegamos a lo que fuera la estación Girardota. No más vernos, una señora que vivía allí se entró asustada. Aunque insistimos, nadie salió. Amigo. Supongo que era miedo a la cámara o miedo a que fuéramos de algún ente gubernamental que los quería sacar de una casa que no era de ellos. Ahí nos quedamos un momento más antes de continuar nuestro recorrido hasta llegar a la estación Atillo. Bonita, decentemente tenida gracias a los esfuerzos de un cura de las cercanías y de una junta de acción comunal que la utiliza para sus reuniones. Por lo menos aquí, el polvo no es lo único que entra y da cierto tufillo de esperanza saber que el ferrocarril de Antioquia sirvió para los agasajos y festines de otros que ni siquiera lo conocieron. Ubicada entre Atillo y Barbosa, están los vestigios de lo que alguna vez fuera la estación Izaza. Para llegar al lugar de la estación propiamente dicho, hay que entrar por un caserío a orilla de la carretera llamado del mismo modo. Sin embargo, de la razón por la que recibe el nombre, ya no existe nada. El nombre precisamente se debe a Luis Arturo Izaza, gerente del ferrocarril en 1901, pero su memoria, como su obra, se perdió hace mucho tiempo, cuando el sonido del vapor avisaba la partida y el ulular del pito decía que apure, que ya vine, que ya me voy, que ya te fuiste. El tren lento va partiendo sobre los hilos de acero y en él se va despidiendo. Según por cuentos, 2 goteras que caían de forma persistente desde el techo acabaron con lo que alguna vez fuera la estación Barbosa. Sus muros mostraban, sin embargo, que la estación había sufrido algunos arreglos, como nos lo confirmaría don Blas Alejandro. Llevándose mi alegría a tierra lejana, maldito tren. Del 55 al 60. ¿Usted trabaja en el ferrocarril o algo? Sí, señor, soy pensionado de los ferrocarriles.
pero no Antioquia, sino en nacionales afuera. ¿Y usted era maquinista o qué? ¿Quién? ¿Usted? No. ¿Qué era? ¿Usted qué hacía? Yo era caporal, lo que llaman aquí, capitán, era caporal. ¿Caporal es qué? Caporal era lo que mandaba personal en la línea. ¿Extraña esas Claro, épocas? y sobre todo este ferrocarril, este ha sido muy... Esto es lo que le ha dado la vida al departamento. Bueno, señor. Que tengan un buen viaje. Hasta luego, pues. Ojalá le vengan buenas épocas. Atrás dejamos a don Blas con su carga de años y su hablar apagado. La verdad, todos estábamos ansiosos por empezar el recorrido como nos lo habíamos propuesto, pero debíamos hacer primero las escalas correspondientes para cumplir nuestro propósito y por eso nos encontramos con la estación Yarumito. A medida que nos íbamos alejando de la ciudad, el paisaje bucólico empezaba a mezclarse con marcas de modernidad, pero el ferrocarril seguía mostrando su muerte lenta. Allí nos encontramos con don Ismael Antonio González, cuya estadía por más de 20 años le daba razón de estar viviendo en lo que fuera un bien del Estado, además del derecho conferido a su mujer por haber hecho parte del área administrativa de la antigua Ferrovías. Al menos, eso decían ellos. Eso es un chispero. ¿Y hasta dónde iba? ¿Eh? ¿Hasta dónde iba? No, de Medellín a Puerto del Río. Y muy bonito, pero es que ya no, ahora no hay nada. Usted ya ha visto este ferrocarril, todo engramado, de las cosas bonitas. Nos empezaban a quedar los rostros del ferrocarril, arrugas que perdían ante los recuerdos en una suerte de combate en el que tarde o temprano, como el destino de rieles oxidados, habría un inobjetable ganador. Soy un pobre caminante, sin rumbo y sin dirección. 3 kilómetros al oriente nos encontramos con la estación Popalito. Las vías enterradas, el techo caído y unos perros nerviosos nos recibieron con cierta amenaza, no solo de abandono, sino de rabia canina. La familia habitante, aparentemente usurpadora, nos dejó sus vigilantes antes de correr a ocultarse sin permitirnos una palabra. Popalito simplemente nos echó. La 15ª estación de nuestro recorrido fue La Pradera. Ubicada al lado del relleno sanitario que sirve de depósito de basuras a los municipios del Valle de Aburrá, La Pradera se mantiene como puede, con su rigor de arquitectura costumbrista y en uno de los sitios más bonitos que nos encontramos en todo el recorrido. Aunque sus puertas se mantienen cerradas, pudimos ver que el deterioro iba ganando de adentro hacia afuera. Sin embargo, nos enteramos que la entidad administradora del relleno sanitario la había metido en un programa de recuperación a corto plazo, buscando preservarla para las nuevas generaciones con recuerdos únicamente de un tren metropolitano. Y entonces, por fin, la estación Botero. En una edificación algo más grande que las anteriores, este parador tuvo gran importancia durante las primeras décadas del siglo XX, por ser también lugar de talleres del ferrocarril. Hoy, Botero, corregimiento de Santo Domingo, continúa debiéndole su nombre a la estación bautizada así por don Fabriciano Botero, gerente de la obra a fines del siglo XIX. Después de que la señora de la familia que habita allí comenzara a recoger la ropa tendida por pena de nosotros y de que fuera inútil hablar con ella, dimos comienzo por fin a nuestra travesía. Dos carros de rodillos de 1,10 m de largo por 1 metro de ancho, 8 rodillos por carro y una propulsión con varas de 2 metros de longitud empezaron a rodar con parte de nuestro equipaje y nuestras pretensiones de alcanzar el Magdalena en los siguientes 4 días. Pero en los primeros 200 metros comenzamos a tener tropiezos. Aquí tenemos que frenar. Después de arreglárnoslas como pudimos, seguimos el camino pensando un poco en ser conquistadores y otro poco en cómo, por Dios, en nombre de todos los santos, se nos había ocurrido esto. Móntense.
No nos falta sino 130 kilómetros. Vamos. Montate. Montate, Juan. Poco a poco el camino nos iba mostrando sus rigores. La trocha angosta de poco más de 91 centímetros que Francisco Javier Cisneros había elegido para el ferrocarril de Antioquia se ampliaba en algunos tramos donde faltaban durmientes, o polines, o traviesas que lo sujetaran. Por eso, no sabemos cómo está la vía, entonces hay que darle espacio. El sol hace que en esos sitios, por efecto de la dilatación, los rieles se separen y los carros quedaran sin ninguna sustentación. Pero estos no serían los únicos inconvenientes. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Yo quisiera de un calor adentrarme el corazón. Lo más irónico de todo es que nunca monté en tren. Y es como si estuviera desandando los pasos de un muerto que no es mío. Después de tan profundas reflexiones y de solo 2 kilómetros, debíamos abandonar parcialmente las vías férreas y pedir ayuda que nos permitiera retomar la ruta. Bueno, aquí sí, de malas. Buenas, ¿cómo le va? Ah, no, aquí no hay vía. ¡Ey, aquí no hay vía! Salgamos a la carretera. Unos 300 metros más adelante, comenzamos el camino en subida hacia la estación Porce. A medida que coronábamos los 2 kilómetros que nos faltaban para llegar al poblado, sentíamos el gusto de estar allí. La temperatura comenzó a descender con estima por estos viajeros, mientras el paisaje espectacular del valle del río Porce nos daba el gustico de compartirlo y apreciarlo. Más adelante nos encontramos con un encanto diferente. ¿Usted se gana la vida con eso o qué? Pues a lo menos me entretengo mucho tiempo y compro de pronto arroz también. Sí. ¿Y cómo se entretiene en ella? Ah, no, porque es una terapia para uno de esta edad y decir que baja empujándolo y todas esas cosas. Y traigo gente de turismo de aquí a los baños y después subo empujándolo también para arriba. ¿Y cuánto cobra por la idita de la montada? Traerme el carrito y los bajo en 5.000 pesos. ¿5.000 pesos cada uno? No. Todos el viaje vale 5.000 No pesos. baja uno en 8 o 10, no, ni los 8 minutos. Lo que más yo hago es como enseñarle a la gente que así como Aurora, que tiene ya 73 años, hagan mucho. Yo soy representante de una asociación de mujeres Cañón de Río Porce, que es a nivel de regional. Manteo 100 socias y hace unos 7 años me mandaron a Francia. Ah, sí, estuve en Francia. Fui mujer antioqueña de oro en la primera promoción, ahora 13 años. No, pues es que nos encontramos con una celebridad. Una viejita berraquita. Sí, berraquita. ¿Y cuántos viajes hace allá a los charcos? No, cuando hay así turismo, los que me resulte. Qué bueno haber reconocido. ¿Cómo le ayudamos o qué? No, esto Doña Aurora, nosotros levantamos entonces acá y lo pasamos así. No hay necesidad. No, vea, A ver, yo por ¿cómo? eso trabajo facilísimo, porque si no volteas, ¿Y pasa aquel? pasa el otro. Pasa el otro. Sí, ahora se está haciendo estos rodillos, otros de mesita y motorrodillo. El motorrodillo trabaja de acá de Porce a El Limón, pasando el túnel de la Quiebra. Muy bien. Y hay que Doña Aurora, aprovecharlo.
Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego, pues. Un placer conocerla. Hagamos turismo a ver si De pronto, se sí, señor. sobrevive por aquí. Me parece bien. No, es que es un barrio de Medellín. Es que estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita, sí, señor. Estamos muy cerquita. Bueno, doña Aurora, que le vaya muy bien. Después de dejar a doña Aurora, comenzamos a sentir que algo andaba mal con los carros. Cada vez se hacía más difícil el arrastre y un sonidito brillante comenzaba a instalarse insufrible en los oídos. Ese ruidito se mantendría en mi cabeza de manera permanente por al menos 15 días más. Después de unos minutos llegamos a Porce, su estación. Conservada decentemente por los ahora ya familiares habitantes intrusos, nos dio la bienvenida en forma de mar. Estación Porce. Lo que queda de Estación Porce. ¿Usted vive aquí? ¿Y eran familiares o vos tenías que ver algo con el ferrocarril? No, nada. Simplemente viven aquí. Yo llevo 12 años. 12 años. No, pues ya. Y nunca les han dicho nada, nunca les han... Nada. Bueno. Nunca nos dicen nada, simplemente cuando viene gente de la empresa, dice que eso es patrimonio nacional. Ajá. Que esto es del Estado. Toman medidas y ya. Pero no hacen nada tampoco. Nada, nosotros le hemos ahí metido lo que podamos. Allí otra familia. Allá son varias familias. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿a cuánto estamos de Santiago? En Montorrodillo por ahí 15 minutos. O sea que la vía está buena, pues, se puede uno ir. No, sí, así empujando, claro. Hasta Santiago. Sí. Hay pues espacios que se ha volcado, pues, pero las rieles están así en el aire, pero se sostiene. Uno puede... ¿No le pasa nada? No le pasa. Bueno. No le pasa. Bueno, entonces vamos para Santiago. Hágale. Santiago, de una, muchas gracias. De nada. Que vaya bien. Bueno. La tarde caía con rapidez y por eso debíamos continuar si queríamos ver Santiago ese día. Pero entonces, Leo, el esposo de Mari, vio algo que no le gustó. Es que yo creo que aquí esta aquí fue en una de las descarriladas. Lo llena ya. Sí, es donde queda. ¿Y estaba pesado cuando le descarriló? Estaba con otro encima. Sí. Claro. Como es tan estrecho esto ahí, lo que vos decís. Entonces, claro, se salió y nosotros estábamos encima. ¡Pah! Ahí quedó la torcida. ¿En dónde nos lo pueden arreglar? Aquí en el taller, ahí es de donde está la arenita para allá. Ahí donde están esa caneca amarilla ahí encima. Okay. Ahí. Listo. Bueno, vamos a negociar. Listo, señores, muchas gracias. Albeiro, ¿y ustedes cómo se llaman? Mari. Mari y Leo. Chao, que le vaya bien, gracias. Se nos murió Santiago, pero podemos arreglar esto. Buenas. ¿Quién es Albeiro? Albeiro, ¿vos Albeiro? Nos mandaron donde usted, hermano. ¿Qué pasa? Que usted era el propio. Nos dijeron que si usted no lo podía arreglar, no lo podía arreglar nadie. Que si era... Mira, lo que pasa es que tenemos un problema con este. Aquel está bien, pero este es muy estrecha, las pestañas son muy estrechas. Entonces se descarrila muy fácil. Y entonces en una de esas descarriladas dañamos la pestaña, ya está doblada. Mira. Ya, tiene que conseguir unos tornillos que sean grado 8 para que no se doblen, que son acerados. Y cambiarlas por esto y ya poner las pestañas. ¿Y vos no lo tenés? Aquí no los tengo, por lo general los tornillos los traemos de Medellín para hacer estos carriles. O sea que aquí no se puede arreglar. Se le podría poner otro tornillo de esos y le camino otro ratico nomás. Pero venga, es que una de los inconvenientes que hemos tenido es porque estas pestañas están muy estrechas, están muy cercas entre sí. Entonces, claro, mira que el carro se descarrila muy fácil. Yo le recomiendo que más bien le ponga otra balinera acá, porque hay partes que la vía está estrecha, como la carrilada está tan abandonada hace tanto tiempo. Lo que me da miedo, Albeiro, es que
Tendría que ser por lo menos, mira, a esta distancia yo creo. Eso, por ahí 10 centímetros. Pero entonces, como no es añadir, no podemos añadir y no cambiarle todo este palo. Cambiarle este eje. Todo este eje. Y eso ¿y vos le puedes hacer eso? Sí, pero para allá no. No, lógico, para mañana de pronto. Mañana. No, pues, pero es que ya... ¿Ustedes para dónde No, van con eso? no. Nosotros vamos hasta Puerto de Río. ¿Hasta Puerto de Río? Y mañana, y van a dejar esto acá y mañana continúan, ¿no? Sí. Si quiere, y yo le pongo en vez de esos palos unos tubos metálicos. ¿Y cuánto vale eso? Pues él les cobro barato, pues desbararlos para mañana. ¿Cuánto es barato? 60.000 pesos. 60. ¿Y a qué horas está? A las 6 de la mañana pueden ir por ahí. Es suyo, es Armar Ramos. El precio era elevado si consideramos que pagamos 100.000 pesos por los 2 carros, pero en vista de las circunstancias, las opciones no eran muchas. Además, el paisa regateador no es que lo haya ejercido muy bien en mi vida, y este momento sí que lo olvidé. Pero claro, esas son cosas que uno cree que no, pero esa pequeña enzima instalada en el código genético sale porque sale. Yo creo que venimos para las 7. ¿Las 7? Realmente. Ahí podría ser 50 entonces. ¿Hablamos? Feliz noche. Muy AM, llegamos a reclamar los carros. Calveiro. ¿Entonces qué? ¿Bien o qué? ¿Cómo le fue? Bien, gracias a mi Dios. Ya le tengo preparado el carrito. Ah, ya lo estoy viendo allí. Entonces, ¿cómo nos fue? Le tuve que cambiar estos tornillos con los que sostienen las pestañas, las que no dejan descarrilar el carrito. Ajá. Yo le puse uno más gruesecito y acerados. Yo creo que ese le aguanta en otro poquito. Perfecto. A ver, miremoslo a ver. Es más grueso, lo pueden comparar. Tú elegí. Ah, por eso no le pusiste la tercera balinera. ¿Cuánto? Sí, hay mucha más. Después de una inspección de perito consumado, las condiciones se nos mostraban propicias para continuar. Como un regalo, Albeiro nos instaló unas argollas en los 2 carros, de modo que pudiéramos mantenerlos unidos y evitar accidentes que creíamos que no sufriríamos. Estábamos muy equivocados. El comienzo del camino hacia Santiago lo hicimos en la compañía cada vez más familiar del Gosque, esa raza canina que nos hace tan autóctonos. El resto de la travesía se nos mostró, digamos que sin problemas. Me corté. Espérate, Fabián se cortó. Fabián se cortó. Me corté. Como si pocas cosas y tiempo hubieran pasado, el estado de las vías se mantenía en condiciones muy decentes. Con una inclinación de no más del 6%, como lo calculó Cisneros, la subida no fue fácil. Para colmo de males, uno de los remos se nos había perdido y debimos improvisar el palo de una escoba. Afortunadamente, los 1.64 de Edison se acomodaban a la longitud de la pala sin mayor malestar. Poco a poco, los 7 kilómetros que separan a Porce de Santiago se fueron cubriendo. En algún momento, mientras descansábamos un rato antes de continuar, Juan José, él, preguntó si no íbamos a ponerle un nombre a los carros. En un ataque de desbordante imaginación, propuse que si íbamos al Oriente, entonces viajábamos en el Expreso de Oriente, haciendo alusión, claro, a la famosa obra de Agatha Christie. En adelante fueron Expreso de Oriente 1 y Expreso de Oriente 2.
Conforme trepábamos, empezamos a ser acompañados por el asombroso paisaje que nos daban las estribaciones norteñas de la cordillera central de Colombia. Una fantasía. Por fin, después de varias horas de caminar, empujar y deslizarse, llegamos a Santiago, por lo menos lo que quedaba de mí. En 1918, mientras se daba por finalizada la Primera Guerra Mundial, se funda la Estación Santiago. Como estaba presupuestado desde hacía unos años, en este sitio debía arrancar la perforación occidental para el túnel que uniría la sección Porce con la sección Nus. Santiago, otro corregimiento de Santo Domingo, vivió su época dorada mientras fue cabecera, pero como ocurrió con la estación El Limón, al terminarse el túnel de la quiebra pasaron a ser simples estaciones de importancia local. Hoy su estación se mantiene cerrada, pero al menos se conserva mucho de su gloria gracias a toda la comunidad. 1929, construido bajo la administración del general Pedro Justo Berrío. Después de chicanear un poco con mi venerable ferrocarril y de expresarles mis temores de atravesar el túnel en los carros que teníamos, decidimos preguntarle a don Israel Arboleda, oriundo a mucho honor de Santiago de Santo Domingo y propietario único del motorrodillo. Vení, que el señor nos puede ayudar. El parcero. Buenas. ¿Cómo le va? Israel, pregunta. Nosotros en esas mesitas vamos hasta Limón. Sí pueden pasar, pero en una porque la otra está muy pequeña. Sí, la otra no nos da. Tiene el ruedo muy pequeño. Ahí los hemos pasado es así en estos carros. O sea, llevarlos ahí. No. Eso es, sube una parte y baja la otra. Eso es recta hasta la mitad. Sí. Y ahí descuelga. Y ahí descuelga. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos las cosas para acá? Ya, como en la casa. Ah, bueno. Dale pues. Vamos a hacerle a esto. No sé si seré muy miedoso, pero la verdad es que no había quedado muy convencido del arreglo del Expreso de Oriente 2. Por eso, no quise que nos arriesgáramos a cruzar el túnel y después de negociar el precio, nos dispusimos a atravesarlo en la comodidad del motorrodillo. Sí, ya sé, hubiera sido muy bonito, unos berracos, una gesta sin precedentes, mejor dicho, Aguadas nos hubiera quedado chiquita. Pero pensé más en poder completar el viaje a quedarnos a mitad de camino por un embeleco. Y al escuchar los golpes de los rodillos contra los rieles, quedé tranquilo de la decisión. El túnel de la quiebra se construyó entre 1926 y 1929, justo los años anteriores a la Gran Depresión en Norteamérica. En ese momento, el ferrocarril de Antioquia constaba de 2 tramos separados por la cuchilla de la quiebra. Los 2 frentes comenzaron al tiempo desde Santiago y desde El Limón. Según cálculos, la obra quedó con 60 centímetros menos de los presupuestados, dando como resultado 3.472 metros de longitud. Las líneas se encontraron con una diferencia de 4 centímetros. La que venía de El Limón se desvió 2 centímetros y 3 décimas hacia el norte, y la de Santiago 1 centímetro y 7 décimas hacia el sur. Ese monumental error fue del ingeniero Alejandro López, quien 30 años atrás había dicho que la mejor manera de conectar las secciones era mediante un túnel, y en eso se basó para su tesis de grado. Un visionario. La diferencia de apenas 38 metros de declive entre las 2 estaciones se superó instalando 1.700 durmientes de comino crespo y con la excavación de un conducto de 3 metros con 20 centímetros de altura y un ancho parejo de 4 metros. Esta
La construcción más imponente del ferrocarril de Antioquia se convirtió en su momento en motivo de peregrinaciones y admiración de todo tipo de personas, que tuvieron que esperar sin embargo 55 años para ver terminado por fin el motivo de orgullo de los antioqueños, que la distinguieron como su obra magna. Después de unos 20 minutos, llegamos a la estación El Limón. Ubicada también en un lugar cuidado y hermoso, la soledad del caserío nos asustó. Antes de bajar los carros, quería despejar una duda que tuve mientras cruzábamos. Si se encuentra con un motorrodillo en la mitad del túnel, ¿qué pasa? Le toca a uno empujar el que menos haya avanzado para afuera. Ah, entonces apaga el motor de la moto y el otro lo empuja, ¿o qué? Por ejemplo, si yo vengo aquí bajando como Sí. veníamos y se mete uno de aquí, yo lo pego y lo devuelvo para acá, para afuera. Ah. Nosotros Y no habría forma de comunicarse más nos fácil. conocemos al derecho y al revés. Lo que pasa es que hay unos que se meten sin llamada. Por ejemplo, yo ya cuando salimos me tocó llamar. Ya. Después de bajar los carros y ubicarlos en la carrilera, tuvimos tiempo de admirar un poco esta construcción que en su tiempo fue una de las estaciones más hermosas y además punto de referencia por ser la última de la sección NUS del ferrocarril antes de la construcción del túnel. Debido a eso, se construyó un hospedaje que albergara a lo más selecto, o al menos lo más necesitado del público usuario del tren, cuyo recorrido desde aquí hasta Puerto Berrío era de 119 kilómetros. Los indicios de mejores días aún podían verse en las dos construcciones. A la sazón, la estación era habitada por una familia con al menos un niño por las evidencias, pero como ya nos empezábamos a acostumbrar, se encerraron hasta que nos fuimos y no pudimos tener ningún contacto ni conocer de su situación allí. Del hospedaje supimos que una familia lo había abandonado hacía una semana y se había desplazado hacia algún lugar entre Barbosa y Medellín. Las cosas estaban nuevamente en su lugar: soledad, abandono, orfandad. Decidimos entonces seguir hacia Cisneros. El viento en la cara, el sol por compañía y la ilusión de proeza única nos daba el impulso que ya nada podía detener. Hasta que apareció Johnny. Esta vía está perdida, esto está enmalezado. Esto aquí tiene sus tramos que están perdidos, están tapados de la tierra y pues eso va por tramos. Hay tramos libres, tramos que prácticamente es intransitable. ¿Y cómo se llama vos? Johnny Correa. Johnny, ¿y por qué no me muestra dónde está? Sí señor, claro que no. La bajada hasta encontrar la vía férrea fue un poco escarpada y la ilusión de una entrada triunfal a Cisneros se iba extinguiendo. Sin embargo, seguimos adelante tratando de encontrar el punto que Johnny nos estaba sugiriendo. Efectivamente, este tramo estaba tan enmontado que los rieles apenas se veían. Incluso una locomotora con toda su fuerza apenas tendría posibilidades de traspasar los obstáculos con los que nosotros no teníamos ni la menor oportunidad. Más abajo, Johnny encontró el sitio. Johnny. Sí señor, ¿cómo no? ¿Y será que vos nos puedes ayudar a pasar esas mesitas para allá, para la parte buena? Claro que sí. Pensando en lo que nos esperaba, le propuse que nos ayudara a bajar los carros, a lo que él accedió después de negociar una no tan gruesa suma de dinero. Y así fue.
Dios pues. Mucho gusto en haberlos conocido. No, gracias. Sí, mi hermano. Muchas gracias. Listo. Feliz tarde. Con aires renovados, las cosas parecían enderezarse, por lo menos a medias. Ya estos son durmientes de cemento. Ahí ya sí están, ya no se abren las vías, ya están ancladas. Mis grandes conocimientos nos empujaban ahora hacia el resto de una jornada que empezaba a componerse. Todo era espléndido, aunque no faltaba uno que otro tropiezo sin importancia. ¡Párala, párala! Aquí está malo. La tarde iba cayendo y la luz mágica de enero nos enmarcaba en una pintura generosa de luz y color. Los expresos se desplazaban como nunca hasta el momento y Cisneros quedaba solo a la siguiente curva. Debo decir que nos confiamos, que no tuvimos en cuenta las advertencias que nos hicieran quienes realmente conocen estas vías, que efectivamente nos dejamos llevar. Cuando todo parecía venir perfecto, sucedió. El movimiento precipitado hacia adelante que un cuerpo sufre cuando su inercia es vencida por una fuerza externa a él da como consecuencia una caída. Por un mecanismo de protección de la cámara al momento de un golpe, la última imagen generada queda congelada y aquí, justo antes de que pasara, el producto del consumo por casi medio siglo de papitas fritas, hamburguesas constantes y el poco ejercicio, me destaparon la parte esa de la anatomía que hace que los cirujanos plásticos paguen sus casas y viajen constantemente al exterior. Tal vez esta imagen me duele más que el batacazo mismo. Cuando se salió del todo. No, eso sí no. Ay, ¿qué pasó? No, le pasó algo a la cámara. Sí, se dañó. Sí. Sí. Efectivamente todo parecía acabado. Sin la cámara funcionando debíamos devolvernos sin llegar siquiera a la mitad del recorrido. O sea que de pronto no se dañó del todo, de pronto... Entonces, no sé si por un milagro o por la habilidad de Esteban, nuestro camarógrafo, el aparato revivió y con él un poco del humor que necesitábamos. Ay, tu micrófono... Después de inspeccionar ligeramente los carros y ver que no habían sufrido gran cosa, seguimos adelante sin no poca desconfianza. El tramo que nos separaba de Cisneros lo cubrimos de manera moderada, hasta que llegamos a la estación con algunas heridas leves y un cansancio demoledor. Hasta aquí llegamos. Antes de buscar alojamiento, pudimos apreciar un poco de la edificación bautizada en honor al hombre que había empezado todo. Siendo un caserío llamado Zarzal a principios del siglo XX, el ferrocarril le dio el empuje para convertirse en el municipio de poco más de 10.000 habitantes que ahora es, y que sirvió de epílogo al segundo día de nuestras andanzas por esta región del territorio antioqueño. Por el momento, era tiempo de descansar. El tercer día lo iniciamos con tristeza. Además de la pérdida nuevamente de las vías, nos encontramos con que la estación Sofía, antes Palmichala, había desaparecido por completo. Bautizado en honor a la hija del presidente Rafael Reyes, esta estación mostraba los rigores de la falta de aplicación de ese empuje paisa, que a la hora de la verdad nos ha hecho tanto daño como beneficio. La siguiente estación era Guacharaca, pero las vías seguían prácticamente desaparecidas.
Para llegar allí, debimos tomar una carretera que describía hermosos parajes surcados por el río Nus, hasta dejarnos con una de esas sorpresas con las que uno siempre se regocija y llega a pensar que todavía hay signos de esperanza para un país que es más rural que urbano, a pesar del empecinamiento de los que están arriba de nuestra cadena alimenticia. En 1907, cuando nacían para el mundo las pinceladas de nuestra Débora Arango, se fundaba la estación Guacharacas. Hoy, como si fuera un homenaje a modo de desagravio, la construcción sirve como una guardería de pequeños campesinos de la zona, para los que estar rodeados de única y pura naturaleza los sumerge en un estado de permanentes juegos y descubrimientos. Siguiendo por la carretera 62 hacia el oriente, nos encontramos con la estación Providencia, inaugurada en 1906. Al ver que las condiciones de la casa como tal no se distinguían especialmente de lo que ya habíamos visto, resolvimos seguir hasta San José del Nus. Utilizada como bodega de varios comerciantes de la localidad, la estación San José, si bien no está en ruinas, muestra la forma improvisada como se ha querido mantenerla, para que sirva al menos de escampadero de mercancías con dueños irreconocibles. Después de preguntar, nos dijeron que de allí en adelante, inclusive hasta Puerto Berrío, la carrilera era una autopista. Con los ánimos renovados, volvimos a tomar las mesitas y comenzamos el descenso hacia la estación Gallinazo. Desde aquí empezamos a comprobar lo de autopista. Fueron varias las ocasiones en las que debimos quitarnos de la vía para dar paso a la gran cantidad de motorrodillos que circulan por allí. Al estar desprovistos de carreteras que las conecten, las poblaciones y veredas que hacen parte del tronco que conforman lo que queda del ferrocarril deben utilizar este medio de transporte cuya tarifa varía entre los 1.000 y los 12.000 pesos según la distancia. El transcurso hasta Gallinazo pasó sin mayores sobresaltos. Lo mejor fue que en un sitio del recorrido encontré una vara lo suficientemente larga como para que nos ayudara en el arrastre y por lo tanto pudimos reemplazar la de Edison, que ya empezaba a tener dolores de espalda por lo corto de la que tenía. Eddie, cambia eso. Para ser sincero, la estación Gallinazo nos atrajo menos que el ave de rapiña. Nunca supe qué tanta importancia tuvo en su momento, ni me interesé en el futuro que pudiera correr. El ambiente demasiado pastoril nos hizo seguir adelante, despidiéndonos no con la mejor cara de este pequeño villorrio al que es probable que nunca vuelva otra vez. Seguimos nuestro camino hacia la estación La Gloria, renombrada luego como Neftalí Sierra, ingeniero, diseñador y constructor de los talleres del ferrocarril en Bello y del famoso Hotel Magdalena en Puerto Berrío. El recorrido de poco más de 3 kilómetros lo zanjamos muy bien. Bordeando el otrora cristalino río Nus y ahora teñido por la explotación informal minera, el declive de la vía nos ayudó a superarlos en relativamente poco tiempo. Entonces, justo antes de la estación, el de atrás y ahí. Ese sí se volvió, ¿no? No, tenemos un daño más grave. Mira, se salió esta marinera. ¿Se salió? Sí. Ah, sí. ¿Cuánto hay de que agarrar, Coli? Más el concepto hay 1 hora y media al paso. Hora y que va. media. Siempre Todo bajadita. Sí, bajadito. Muchas gracias. Bueno, ¿Ustedes están en La Gloria? sí. ¿Sí? ¿Seguro?
Sí. Nada. Bueno, hagámosle despacio. Hagámosle despacio. La realidad pudo más que la audacia. Más adelante debimos tomar un motorrodillo que bajaba sin pasajeros hacia Caracolí. Ahora sí estaba preocupado. Voy a solas llorando mi pena por la culpa de un ingrato amor, condenado a la horrible condena de morir en mi amargo dolor. Como una de esas cosas que pasan sin que uno las planee, a la entrada de Caracolí, Edison reconoció a lo lejos la figura de su padre que no sabía que venía. Ah, se me olvidaba decir que Edison es de Caracolí y uno de sus intereses más grandes con el viaje era visitar a su familia que hacía ya tiempo no veía. Fue emocionante, ¿pa' qué? Qué bueno, muchachos. Bueno. ¿Bien o qué? Está muy bien, gracias. Después de las bendiciones y los abrazos, Jason, escrito con G y doble S, mientras nos trasladaba desde la Gloria, nos había dicho que si queríamos llegar hasta el puerto, esos carros no nos servían, pero que él mismo los podría arreglar y acondicionar por una cifra a convenir. Después de ponernos de acuerdo con el precio y la hora de entrega para el otro día, le echamos una mirada a la estación Caracolí y buscamos en dónde quedarnos esa noche. La estación Caracolí fue inaugurada en 1897, después de que el contrato con Francisco Javier Cisneros fuera rescindido en 1885 y de que los trabajos se detuvieran por 9 años, mientras se resolvían los problemas metidos en los terrenos fangosos de estatutos, decretos y leyes de la República. La estación Caracolí murió, pero el poblado creció hasta convertirse en un municipio que ahora ve cómo sus habitantes siguen emigrando a la gran ciudad en busca de las oportunidades que alguna vez les trajo el ferrocarril de Antioquia. El comienzo del día 4 fue de recompensas. El trabajo de Jason con los carros no sabría describir. Nuestros coches eran la simbiosis de un Fórmula 1, un todoterreno y un tractocamión. Ahora sí, nada podría detenernos. El conjunto de 24 balineras de 10 centímetros de diámetro y los ejes o timones de 1,20 de ancho se resbalaban por los hilos de hierro como si fueran el paradigma del desplazamiento. De esta manera, ya no teníamos ningún temor de pasar por este tramo de la vía en donde murió el maquinista Juan Machado, quien no pudo detener la locomotora a su mando después de que pisara un derrame de aceite y se estrellara contra un barranco. De todos los tramos del ferrocarril de Antioquia, el de Caracolí a Monos fue el más difícil y el que más se demoró, pero para nosotros en nuestras nuevas naves fue un deleite. Por otra de esas coincidencias que nadie cree, el 28 de enero de 1895 se inauguraba la estación Monos, y 117 años después, exactamente un 28 de enero, llegábamos a lo que queda de este punto que marcó el reinicio de las obras después de otra paralización de varios años. Allí nos encontramos con un ermitaño de recuerdos de tren y soledades forzadas. Buenas. Paremos. ¿Cómo le va? Antigua estación Monos. Yo hace 4 años compré acá. 4 años. Sí. Compró aquí. Sí. ¿Y esto era de alguien particular? Sí, de otro señor que había acá. Ah. ¿Y usted es de por aquí o no? Sí. Ah, ya. ¿Y le tocó la época del tren? Ah, sí, claro. Ajá. Y fue en ferrocarril, también trabajé en el ferrocarril. Ah, ¿también? No tiene mucha madera aquí. ¿Vive aquí solo? Ah, sí, yo vivía en Caracolí, entonces como compré acá me vine para acá. ¿Es agricultor o qué? Sí, señor.
Allí tengo una platanera muy buena, cacao, por allí tengo plátano, allí también tengo plátano y aguacate. Ah, Y eso va uno cogiendo cacaíto para sostener. Y ahí se la va bandeando. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Cómo me llama usted? Luis Fernando Melguizo. Luis Fernando. Mucho gusto, man. Otra que para abajo. Hágale. Que me vaya bien. Sí. Suerte, ¿está buena la vía para abajo? Sí, señor. Aquí está bueno. Ah, bueno, listo. Hasta luego, pues. Bueno, que le vaya muy Suerte. bien. ¿Cuál estación sigue? En Virginia. Virginias. Y ahí sigue ¿A cuánto acá. está de aquí? Por ahí hay 5 kilómetros para bajar. Listo. Hasta luego. Bueno, que le vaya bien. A partir de aquí entramos en el territorio que alcanzó a construirse bajo el mando de Cisneros. Los 11 años que había durado el contrato solo le alcanzaría hasta este sitio. Pero dejó su legado en forma de un telégrafo de Medellín a Puerto Berrío, un manual de administración de ferrocarriles y la fundación de una ciudad para el futuro. A Virginias, próxima estación, llegamos en menos de una hora. El calor ya empezaba a ser sofocante y entre los datos que recibíamos y la necesidad de dar paso a los motorrodillos, decidimos que lo mejor era seguir, no sin antes echarle un vistazo a la estación que se conservaba en un decente estado al menos por fuera. Caracolí 13 kilómetros, Medellín 137, Cabañas 11 kilómetros. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos? Dejamos Virginias a 617 metros sobre el nivel del mar para alcanzar los 534 de la estación Palestina, ubicada 2 kilómetros más adelante. Lo que más nos impactó de la estación Palestina fue su soledad. En un país cuyo corazón es el de Jesús y aún así no le alcanza para que fuéramos gobernados por el afecto, por primera vez en todo el recorrido sentimos algo de temor por la sospechosa ausencia de personas que parecía que hubieran huido por alguna razón y para completar, el ya infaltable encuentro con los viejos amigos gosques de la carrilera. Nueve kilómetros adelante y sin mayores contratiempos alcanzamos la estación Cabañas. Aquí la obsesión era tomar algo de líquido, porque la deshidratación se iba sintiendo cada vez más y lo que quedaba era lo más duro de toda la travesía. Estamos en Cabañas. Cabañas. Según lo que yo tengo aquí sería Soledad. Y luego sigue Zabaletas. Aquí estamos a 157 kilómetros. A 157 kilómetros de Medellín. Sí. Y vamos para Zabaletas, que son 2 kilómetros más. Y luego Cristalina, que es 164. O sea que estamos en este momento a 7 kilómetros. A 7 kilómetros de Cristalina. Sentado allí, viendo el juego de unos niños en un bicirrodillo, el origen de lo que después serían los motorrodillos, no pude dejar de pensar en las escasas oportunidades que tendrían en la vida y en lo que hubiera podido pasar si el tren aún se desplazara por aquellos parajes desolados en los que la mano de Dios y los hombres los había dejado con una ausencia cada vez más brillante. Supongo que ese tipo de pensamientos siempre se tienen para reconfortarse uno mismo con lo que tiene y le da la espalda en cuanto puede para no pensar en pesares propios y ajenos. Eso exactamente hicimos después de las aguas y las gaseosas con las que nos pudimos atragantar, buscando la estación Zabaletas 2 kilómetros más adelante. Los trabajos en el ferrocarril fueron tortuosos desde siempre. 10 años después de empezado, el promedio anual de construcción era de 4,8 kilómetros por año,
que comparados con el del Central Pacific y el Union Pacific en Estados Unidos, con un promedio de 1 milla diaria a finales del mismo año, los resultados locales son lamentables. Hacia el mediodía llegamos a la estación Zabaletas. Ubicada a tan solo 32 kilómetros de Puerto Berrío, tardó sin embargo 8 años para ver pasar el tren en 1882. Habitada por alguien que nunca vimos, pero que al menos sabíamos que tenía perro, Zabaletas nos dejó pasar de largo para buscar la estación Cristalina, 5 kilómetros más adelante. Buenas. Falta mucho para Cartagena y para Puerto Berrío. Aquí está Puerto Berrío. Bueno. El paisaje comenzaba a cambiar definitivamente. La alta temperatura que bordeaba los 33 grados centígrados comenzaba a agotarnos con constancia y el ritmo decaía como resultado lógico. Pues enredado. Es una piedra o algo. Volvemos. A ver. Fue algo. Montémonos, montémonos. Para llegar a la estación Cristalina nos tomamos al menos hora y media. En lo único que yo al menos podía pensar era en agua limpia, sucia, caliente, fría, como fuera. Yo quiero un boli de esos. Quiero un boli de esos. Sí. ¿De qué sabor hay? Verde o morado. O amarillo. Esa. No. Agua. Agua. Venga para acá y tiene mía. De la estación como tal, las imágenes hablaban por sí solas. La diferencia con las demás prácticamente era ninguna. Saliendo de Cristalina, nos encontrábamos a solo 27 kilómetros de nuestra meta. La topografía de aquí en adelante no variaría mucho. Terreno predominantemente llano, árboles solitarios, aire caliente y mosquitos por millones. Mientras avanzábamos, no podía dejar de pensar en los primeros años de construcción del ferrocarril, cuando sus promotores no sabían en qué se habían metido hasta que debieron sufrir los rigores de estas tierras que prácticamente estaban vírgenes de la mano del hombre. Estación Calera. Caída. A media tarde llegamos a la estación Calera. Localizada en medio de árboles altos, aprovechamos las sombras que nos daban para bajar la temperatura y reparar un poco en la estación que, como muchas de las que habíamos visto, se encontraba abandonada en medio de una región desamparada debido a políticas de sistemático abandono. Hay cosas, momentos y personas que solo significan lo que significan para cada quien. Todas viven en el ámbito de lo querido y por eso tienen su respectivo espacio en el corazón. Como en muchos momentos del viaje, la batería de la cámara se agotó. Tal vez debido al calor agobiante el aparato no quiso prender por largo rato, y justo en ese lapso, una ráfaga de aire me tumbó el sombrero haciéndolo volar hasta una cañada de la que no pudimos sacarlo. Para muchos tal vez sea una pequeñez indigna siquiera de mencionarse, pero para mí significó desprenderme de un compañero que me había protegido por muchos años y que hacía parte inclusive de mi personalidad. Fue mi pérdida de viaje, mi Wilson de náufrago personal, y ni siquiera lo pudimos registrar como epitafio final. Triste, sin mi sombrero, cansado y con el sol viviendo dentro de nosotros, llegamos por fin a la estación Malena.
Para cubrir los escasos 16 kilómetros que la separan de Puerto Berrío, los constructores se tomaron 3 años y solo se inauguró hasta el 1 de enero de 1880, justo el día que comenzaba la construcción del Canal de Panamá. Las mercancías que entraban por el río Magdalena se transportaban en tren hasta aquí y por una carretera apenas decente hasta Barbosa, lo que redujo los costos y el tiempo de transporte. De Malena salimos muy rápidamente. Queríamos llegar al final de la tarde a Puerto Berrío y para eso teníamos que pasar primero por Grecia, la última estación antes de coronar el recorrido. En Grecia nos encontramos con 3 cosas significativas. Primero, que por mucho, con toda seguridad es más caliente que el infierno. Segundo, que si se hicieran mediciones, se descubriría que el sol ahora es menos caliente porque nosotros nos lo chupamos todo. Y tercero, nos topamos con gran cantidad de vagones de carga y hasta una locomotora encendida. Preguntando, supimos que una compañía privada, encargada del mantenimiento de las vías férreas entre esta región y la zona norte del país, tiene aquí una de sus bases de operaciones y por eso los motorrodillos que viajan desde y hacia Puerto Berrío deben preguntar antes para no encontrarse con alguna máquina en cualquiera de las 2 direcciones. Afortunadamente nosotros podíamos seguir porque ya la locomotora había terminado el turno de hoy. Al menos algo del espíritu desterrado del ferrocarril de Antioquia seguía espantando en estos lares soporíferos y calurosos. Que siga el tren y suba y ven, que siga el tren de la vida. Que siga el tren y suba y ven, que siga el tren más allá. Que siga el tren y suba y ven, con nuestras almas unidas. Que siga el tren y suba y ven, que siga el tren una eternidad. Y entonces emprendimos los últimos 5 kilómetros hasta la cabecera de Puerto Berrío. Se iban quedando imágenes, rostros, sensaciones, afectos y emociones difíciles de olvidar. El ferrocarril de Antioquia murió el 15 de agosto de 1961 y con él una parte entrañable de la historia de esta región que, para bien o para mal, ha marcado el curso del país al menos en el último siglo. Ahora allí, después de 191 kilómetros y 35 estaciones recorridas, recordaba cuando de niño con mis amigos de cuadra nos íbamos a ponerle monedas al paso del tren, con el propósito alquimista de infundirles magnetismo y construir imanes portentosos. Ese es mi recuerdo más fuerte de lo que significaba en aquellos días escuchar el pito penetrante del tren viajero. Hoy que el ferrocarril de Antioquia se encuentra en uso de mal retiro, que ya su fantasma también se muere mientras transita por las vías que le dieron alguna vez una gloria no tan brillante como se creyó al principio, se me forman imágenes a manera de epílogo, salidas de un viaje inspirado, entre otras cosas, por Mr. Lynch y su historia sencilla. Que el ferrocarril de Antioquia, en medio de errores y aciertos, trajo un desarrollo desconocido en las tierras que penetró, extendiendo las posibilidades de comunicación entre sí y con el mundo entero. Que todo lo que se planeó, se soñó y se trató de hacer quedó reducido a palabras muertas, casi como si nunca se hubieran pronunciado. Se hizo evidente que el empuje paisa puede morir tan rápido como nace, y más si es el producto de cacareos de aquellos que se pegan de conquistas logradas por hombres realmente grandes. Sentí nostalgia al pensar que el ferrocarril determinó el cambio comercial y de transporte al pasar de la mula a la máquina, pero rápidamente fue superado por el desarrollo de carreteras que redujeron el tiempo e incrementaron la capacidad de pasajeros y carga. Pudimos ver que las vías férreas ya no son un patrimonio nacional. Bueno, sí, pero no de la nación, sino de la gente que las explota como debe ser, por lo menos donde se puede. Me entristece saber que no existe la menor posibilidad de que el ferrocarril de Antioquia se levante de su tumba, simplemente porque ese tipo de voluntad se murió de muerte natural. Me duele que el miedo en nuestro país es una compañía permanente. La gran mayoría de las personas que habitan las estaciones no nos quisieron hablar por temor a creer que perderían lo poco o nada que tenían o que tuvieran problemas con los mandamás de la región. Que las quebradas cristalinas se acabaron al menos en esta parte del departamento, fruto de la explotación indiscriminada de la minería informal. Y me di cuenta después de que este nunca fue un viaje de fechas ni personajes de fácil olvido.
Nuestro recorrido había sido una travesía hacia el pasado, hacia el recuerdo, hacia la nada. Ah, y que los bosques no están en peligro de extinción. Justo antes de encaminarnos para la vieja estación y pasar por el emblemático Hotel Magdalena, no me importó no terminar como esperaba. Al fin y al cabo habíamos tenido pérdidas y desencantos, pero también sorpresas en forma de logros y bendiciones, y eso era suficiente. En ese momento no recordé ni mi venerable reloj, ni mi viejo sombrero, ni la investigación previa, ni el sentido de todo el viaje, ni las respuestas que debía dar. Solo quería continuar. Les hice la propuesta a mis compañeros de que siguiéramos por el puente monumental que une a Antioquia con Santander y ver hasta dónde éramos capaces de llegar. Aunque no me hicieron muy buena cara del todo, decidieron acompañarme. Además, yo les había prometido que... Bueno, pero esa es otra historia. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. No hay nada que perder cuando ya nada queda en el vaso y no puedes saber